Tal, tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles se emite todos los lunes de 11 a 13 horas, aquí desde los estudios de Radio Cuca 107.3 de la FM de Oviedo. También domingos alternos, para lo cual puedes consultar en las redes sociales, en la Biblioteca Pública del Fontán, también aquí en Oviedo, con entrada libre y gratuita, donde grabamos el programa con presencia de público. Eso es de 12 a 13 horas, domingos alternos. Puedes descargar nuestros programas a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes también enviarnos un Twitter a @PabloJVeloso. Puedes comunicarte con nosotros a través del correo en... A ver, ¿dónde estamos por aquí? Que necesito un archivo que no aparece. Aquí está. Nuestro correo, decía, info@espadaweb.gmail.com. Ahí puedes opinar, no sé, preguntar cosas, sugerir temas, lo que tú quieras. También puedes compartir el programa, lo puedes hacer rodar por toda la web y tienes toda libertad, también sabes qué, para subirlo. Si lo quieres subir a un canal tuyo, tienes toda la libertad para hacerlo. De hecho, es algo muy bueno porque así el programa puede llegar a muchos más oídos. Pero también nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyar a nuestro programa, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello, o lo que tú desees, a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo y desde ya muchas gracias por ello. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Buen lunes para todos. Es lunes por la mañana. Tengo un poco de sueño, como me pasa todos los lunes por la mañana. Y bueno, estoy un poco atontado. Siempre estoy atontado, pero bueno, hoy estoy un poquito más porque se ve que no he dormido las horas que tenía que dormir, como corresponde a un lunes por la mañana. Aquellos que me ven por video, por YouTube, verán que mi cara refleja justamente ese agotamiento. Pero bueno, eso es lo que tenemos hoy. Y bueno, me preguntaba qué tema desarrollar en el programa de hoy. Y lo comentaba con mi esposa, con Urbacia, a quien le mando un gran beso. Y ella se decantó por el tema que vamos a tratar hoy. Yo le propuse, mira, podemos, en el programa de hoy os puedo analizar algunas películas, buscando esos sentidos que siempre les encontramos, pero también hay otra posibilidad que es la de tratar el Eclesiastés. El Eclesiastés es un libro dentro de los libros que componen la Biblia, sí señora, la Sagrada Biblia, la Santa Biblia, como usted le quiera llamar. Bueno, uno de esos libros es un libro que podríamos encuadrar dentro de lo filosófico. Es un libro sapiencial. Veo que la Biblia se compone
de libros que podríamos llamar históricos, como por ejemplo el Pentateuco, que son los 5 primeros libros, esos que tienen que ver con el Génesis, el Levítico, el Deuteronomio, el qué sé yo, el Éxodo, todos aquellos que tienen que ver con la historia del pueblo de Israel. Pero después también hay otros que son los libros proféticos, donde aparece Daniel, Jeremías, Ezequiel, Isaías, bueno, un montón de profetas que le iban haciendo la vida imposible a la gente, le iban contando a la gente lo mal que la iban a pasar si no se portaban bien. Decían una especie de encarrilaos, pecadores, porque Dios os va a castigar. Os va a mandar fuego del cielo, como hizo en Sodoma y Gomorra, así que portaos bien. Así decía el tipo. Y bueno, la mayoría de los profetas la pasaban mal porque a la gente no le gustaba ni medio. Que así como a usted, imagínese que alguien viene a usted y le dice, Martita, portate bien, deja de meter la pata, compórtate como debes, hace las cosas bien, que te estoy mirando, Martita. Es un poco incómodo el asunto. Así que bueno, esos son los profetas, pero no vamos a hablar de ellos hoy. Vamos a hablar del Eclesiastés, que es un libro sapiencial. La tercera clase de libros que encontramos en el Antiguo Testamento son los libros sapienciales. ¿Qué quiere decir sapiencia? A ver, Silvando Silva, ¿qué quiere decir sapiencia? Bueno, sapiencia viene del griego sapiensis, que significa sapiencia. Pero no nos ha aclarado nada, Silvando. Dijo lo mismo que inicialmente teníamos. Bueno, es que el conocimiento es así, es tautológico, es circular. Son definiciones que se definen a sí mismas. Sapiencial significa alusorio a la sapiencia. Lo estoy buscando en el diccionario, le cuento en este momento. Sapiencial dícese de aquello que remite a la sapiencia o a una persona sapiente también. Bueno, le agradezco mucho, pero no nos sumó nada. Sapiencial tiene que ver con sabiduría, con saber. Entonces están los libros sapienciales. ¿Cuáles son? Bueno, justamente el libro de la sabiduría, que es uno de ellos, el libro de los proverbios, que son como aforismos, el libro del eclesiástico, que es otro, y también este que tenemos, que es el libro del Eclesiastés. Eclesiastés es en griego la definición, Eclesiastés, pero en hebreo se dice algo así como Coelet, ¿no? Y significa básicamente lo mismo. Así que, ¿qué es el Eclesiastés? Bueno, es uno de los 3 libros que se le atribuyen a Salomón. ¿Se acuerda del rey Salomón? El que estaba casado con la reina de Saba, por ejemplo, que era un gran mujeriego, pero a su vez era un tipo, se lo conocía por su sabiduría, es el que amenazó con cortar al pibe ese, al bebé, al medio, cuando las dos mujeres se lo disputaban, y haciendo gala de una gran sabiduría, eso puso en evidencia cuál era la verdadera madre, porque la verdadera madre le pareció horrendo que cortaran al niño a la mitad y prefirió perderlo a que lo cortasen. Así que el rey inmediatamente supo cuál era la verdadera madre del niño, aquella que prefería que el niño viviese aunque estuviese en manos de otra. Así que el rey Salomón era conocido en el antiguo Israel como un rey muy sabio. No sabemos si existió realmente el rey Salomón, como tantos otros personajes, y se le atribuye la autoría de este libro, del Eclesiastés. Pero sabemos también que en realidad tampoco lo escribió el rey Salomón. No solo si existió o no, no lo sabemos, pero tampoco sabemos si fue el autor de este libro o no. La cuestión está en que el libro se encuentra en la Biblia y se llama Eclesiastés, y así lo haya escrito Salomón o Juan Pérez, el libro tiene muchísimo contenido. Este libro usted lo va a reconocer enseguida. Cuando en las películas norteamericanas muere alguien y están haciendo el funeral, vio que viene el sacerdote o el pastor y dice unas palabras, por ejemplo, polvo eres y al polvo volverás. Esa frase es del Eclesiastés. Y también esa otra que dice, hay un tiempo para cada cosa bajo el sol. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para cosechar, tiempo para sembrar, tiempo para reír y tiempo para llorar.
Ese tipo de frases que se usan mucho, que uno las conoce, que las reconoce, bueno, pertenecen al Eclesiastés. ¿Cuál es la intención de tratar este libro hoy? Bueno, uno piensa normalmente que la Biblia o bien relata la lucha de los judíos contra los filisteos, que es eterna, en la búsqueda de la famosa tierra prometida, o bien ya tiene dentro del Nuevo Testamento a Jesús con sus milagros y con sus enseñanzas diferentes, y a su vez tiene las epístolas, que son las cartas, donde Pablo y Pedro y Santiago y algún otro escriben también sobre cómo uno debía comportarse. Pero resulta que dentro del corazón de este libro llamado la Biblia, que en realidad Biblia significa libro, pero contiene dentro de sí un montón de libros, es una recopilación de pequeños libritos, lo que conocemos como la Biblia. Bueno, dentro de sí tiene algunos libros muy sorprendentes. Uno de ellos, que ya trataremos alguna vez, es el Cantar de los Cantares. Vio ese libro que es poco menos que erótico, ¿no? Es el libro que uno dice, este libro, ¿qué hace acá? Debería estar en la revista Playboy. Bueno, ese libro está aquí en la Biblia. ¿Y de qué habla el Cantar de los Cantares? Bueno, es un idilio amoroso, que ya trataremos alguna vez, como le digo, pero tiene un alto tenor erótico. Entonces uno dice, ¿qué hace este libro dentro de la Biblia? ¿Cómo a alguien se le ocurrió dejarlo pasar cuando eligieron, por lo menos, digamos que los judíos ya lo tenían de tradición? Bueno, cuando los cristianos en el Concilio de Nicea más o menos organizaron el contenido del Nuevo Testamento, ¿por qué no sacaron este? ¿Por qué no quitaron ese libro? Bueno, lo dejaron ahí. Y eso suscita toda clase de interpretaciones. Pero el Eclesiastés se caracteriza por tener un nivel de profundidad filosófico muy grande. Como son 3 libros los que se atribuyen al rey Salomón, está el libro de, a ver si no me acuerdo mal, está el Cantar de los Cantares, está el Eclesiastés, y el primero de ellos creo que es el de Proverbios. Entonces, se entiende Orígenes, por ejemplo, uno de los padres de la iglesia, que tenía mucha influencia del pensamiento griego, porque era antiquísimo, era de los primeros tiempos, decía que estos 3 libros eran 3 niveles de comprensión. El libro de Proverbios era el libro más rudimentario, era haz esto y no hagas aquello, no metas la pata y te irá bien, básicamente. Son un montón de consejos. Luego venía el Eclesiastés, que es justamente el que trataremos hoy, que es un libro donde se analizaba al ser humano, se lo entendía, ya no era cumple esto o lo otro, sino que nos hablaba de por qué pasan las cosas, es una especie de preguntarse, es filosofía pura. Y luego viene el Cantar de los Cantares como el corolario, como la fresa en la tarta, en la torta, es aquella cosa maravillosa porque es poesía. Cuando el ser humano se da cuenta de que no puede explicar con palabras la vida, entonces escribe poesía. Y eso es el Cantar de los Cantares, en el cual se inspiró también San Juan de la Cruz. Pero bueno, vamos a meternos en lo que es el Eclesiastés, este libro de sabiduría. Y vamos a ir viéndolo poco a poco. Aquí lo tengo delante mío en esta versión de la Biblia y lo puede buscar. Está ubicado normalmente muy cerca del final del Antiguo Testamento, lo suelen poner, y ya cerca de los primeros evangelios, que es normalmente el de Mateo. Así que ahí está el Eclesiastés. En el capítulo 1, vamos a ir así tipo pastor de iglesia. Capítulo 1, vamos a ver qué es lo que piensa Coelet o el autor, quien sea que sea de este libro. Así que vamos a ver, capítulo 1 del 2 al 11, del versículo 2 al 11. Usted va a ver que el capítulo tiene un número más grande y los versículos, que así se llaman, tienen numeritos más pequeños. Así que vamos a ir al 1 del 2 al 11. ¿Qué dice Coelet? Dice: vanidad de vanidades. Esta es la clave del Eclesiastés. Es una visión del mundo que sería equiparable a lo que los hindúes llaman Maya. Maya, ya hemos hablado en otras ocasiones, significa medir. Y todo lo que nosotros medimos es lo que describimos con el lenguaje. Cuando yo digo, por ejemplo, micrófono, digo bueno, malo, lindo, feo, conveniente, inconveniente, mesa, silla.
lo que estoy haciendo es demarcar, poner límites. Decir, hasta aquí esto es esto y más allá de eso ya no es. Por ejemplo, la mesa es hasta tal punto y a partir de ahí se llama aire. Y luego más allá se llama pared. Entonces, esa demarcación que creemos que es natural, intrínseca a las cosas, como que ya viene dada, en realidad no es así. Porque si yo defino, no sé, mi espacio personal, veo que en cada país hay una especie de espacio personal diferente. Los japoneses, que tienen mucho menos espacio en su país, se permiten estar más pegados entre sí. En el subte, en el metro, o bien en la calle, para ellos es normal estar muy junto a otra persona. Mientras que aquí en Occidente nosotros guardamos una distancia con respecto a otra persona y nos molesta cuando esa otra persona se acerca demasiado a nosotros. Nos parece que nos invade nuestro espacio personal. Entonces, ese espacio personal, esa definición de cosas, ¿no? Mesa, silla, es relativo. Entonces, lo que está diciendo aquí Coelet, está diciendo vanidad de vanidades, ¿no? Empieza así. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él empieza a darse cuenta que todo lo que nombramos, todo lo que definimos, todo lo que catalogamos, en realidad es solo eso, una convención. A mí me parece que no sé, que esto es una mesa y creo que lo es. Pero si se la muestro a un aborigen de alguna parte del mundo que nunca vio una mesa, ni tiene el concepto de mesa, cuando él la mire, para él, ni siquiera en su idioma, va a ser mesa. Va a ser, no sé, madera, por ejemplo. Entonces me empiezo a dar cuenta que lo que yo creía tan real no era tanto. Empiezo a relativizar las cosas. Entonces el Eclesiastés y Coelet es un gran relativizador de la vida. Ya no me parece que todo es blanco o negro. No me parece que es cuestión de amar o no amar. Es cuestión de o eres mi amigo o no eres mi amigo. No hay ahora blancos y negros, sino me empiezo a dar cuenta que hay grises y que después de todo, aún blanco, negro o gris, dependen de mis ideas. Es decir, yo, no sé, vivo una situación determinada en la calle, no sé, veo un accidente y para mí puede ser trágico, ¿no? Puede ser terrible, lo veo y me impacta. Pero viene otra persona que es un policía, por ejemplo, que está acostumbrado, o un bombero, a ver accidentes y lo ve con ojos técnicos, ve otra cosa. Y lo ve un ama de casa y lo siente de otra manera, porque puede que tenga hijos y sus hijos como madre los sufre mucho más. Es decir, cada uno interpreta la realidad. Nietzsche, este filósofo alemán, decía, no existen hechos, existen interpretaciones, solo interpretaciones. Entonces lo que está diciendo aquí del versículo 2 al 11, dice, no hay nada nuevo bajo el sol, dice Coelet. ¿Qué saca el hombre de todos los afanes con que se afana bajo el sol? Una generación se va, otra generación viene, pero la tierra siempre permanece. Empieza así. El tipo se empieza cuestionando por qué la vida parece no tener sentido. ¿Por qué parece que yo hago de todo, pero al final me voy a morir? Que esa es la pregunta esencial de un ser humano. Todos nos preguntamos muy bien. Yo puedo ser cantante, puedo ser un tipo adinerado, puedo contar con el amor de la persona a que yo amo, y sin embargo sé que al final la tierra quedará, esa montaña seguirá ahí, ese río también, pero yo no estaré. Entonces esa sensación de angustia, de desesperación, hace que yo relativice todo, que vea todo como pasajero, que no me parezca tan importante todo. Eso es lo que le está pasando a Coelet, que dice, una generación se va, otra generación viene, pero la tierra siempre permanece. Como diciendo, no somos nada. Sale el sol, se pone el sol, se afana por llegar a su puesto y de allí vuelve a salir, ¿no? Dice, a ver, ¿por dónde vamos aquí? Sí, sopla hacia el sur, gira hacia el norte, gira que te gira el viento y vuelve el viento a girar. Como diciendo, las cosas cambian, cambian una y otra vez.
y me siento desvalido porque veo que todo en la vida se transforma, mi cuerpo va cambiando, madura, envejece, muere al final. Veo que todo lo que tengo también va cambiando. Empiezo a sentir que la vida no es tan segura como a mí me parecía. Y para eso uno tiene que tener la capacidad de dudar. Si uno toma todo como real, todo como cierto, y compra la ilusión de que todo va a ser para siempre, mientras dura la ilusión uno vive bien. Pero algunas personas se cuestionan, se preguntan, y este es el caso de Coelet. Dice, todos los ríos se encaminan al mar y el mar nunca se llena, pero siempre se encaminan los ríos al mismo sitio. Todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlas. No se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que pasó, dice, volverá a pasar. Fíjese, lo que pasó volverá a pasar. Lo que ocurrió volverá a ocurrir. Nada hay nuevo bajo el sol. Este es el colmo de la relativización. Cuando usted ama no sé, a una mujer y le dice, por ejemplo, mi amor, vos sos única para mí, nunca ha habido un amor como el nuestro, la luna es el testigo, seguramente ha visto parejas pero ninguna como nosotros. Bueno, lo que está diciendo Coelet aquí, está diciendo que no, que en realidad la misma cosa se ha repetido cientos de miles de billones de veces. Lo que a usted le parece tan único, en realidad es algo que se repite, que vuelve a ocurrir, como ya vimos en aquel programa del desdoblamiento temporal, donde es posible que uno vaya por la calle y se cruce con un tipo que tiene una cara muy parecida a la mía, y que piensa bastante igual que yo, o bastante parecido a mí, aunque quizá viva en la otra parte del mundo y que esté inmerso en otra cultura y que tenga algunos detalles que no son los mismos, sin embargo se parece mucho. Es decir, esa sensación de ser yo único, especial, diferente, destacado, que es lo que nuestra cultura occidental nos pide. Vio que cuando un niño es pequeño, los padres enseguida le preguntan, ¿qué vas a hacer, Juancito, cuando seas grande? ¿Ya te lo preguntaste? ¿Descubriste tu vocación? ¿Para qué viniste acá a la Tierra? ¿Qué es lo que sentís palpitando ahí en el fondo de tu corazón? ¿Cuál es tu vocación? Es decir, se nos convence desde pequeños que tenemos un destino y eso nos da una importancia. Es decir, se nos convence de que somos un sujeto, una persona, un alguien que está destinado a ser un algo especial, diferente a todos los demás. Entonces hay publicidades donde dicen, por ejemplo, compre el pantalón y sea único, aunque 800.000 personas se lo compren también y se vean igual que usted va a ser único con nuestro pantalón. Acuérdese bien la marca, no compre el de la competencia. ¿Se da cuenta? Hay esa idea de que uno va a ser único, ¿no? Y que para ser único casualmente tiene que hacer cosas como esta, comprar un pantalón que compra todo el mundo, que es justo el mismo. Entonces es medio paradójico y contradictorio, porque en el fondo todos sentimos que no somos únicos. Sentimos, como decía Newton, que nos paramos sobre hombros o nos estamos subidos sobre hombros de gigantes, ¿no? Sobre los hombros de gigantes. Es decir que si yo estoy diciendo lo que digo, no es mío, es una suma de la tradición, mi educación, lo que fui leyendo, lo que fui aprendiendo, y todo eso constituye mi pensar. Y parece único, y uno escucha, no sé, a Michael Jackson o al artista o pintor o lo que fuera tal, y le parece que nadie ha habido como él o como ella, y en realidad sí. Entonces esa es la sensación de Coelet cuando dice que no hay nada nuevo bajo el sol, lo que ocurrió volverá a pasar. Es como decir, si a usted se le fue el tren, usted espere que el tren regresa. Es decir, las cosas vuelven a ocurrir. Uno dice, por ejemplo, ya sé, la Primera Guerra Mundial fue terrible, pero ahora vamos a evitar cualquier problema futuro tomando las precauciones adecuadas. Nunca más va a volver a haber una guerra tan cruenta como esta. Y poco tiempo después, unos pocos años, creo que la primera fue hacia el 1900, no sé, 10, 12, 15, por ahí,
y la segunda fue hacia el 40, 45 por ahí. Así que, fíjese, no pasó mucho tiempo y vino la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros hoy en día nos cuestionamos lo mismo y pensamos que no va a haber ni un regreso del fascismo o del nazismo, no va a haber, no sé, fanatismos religiosos que lleven a cruzadas o inquisiciones, no va a haber esto o lo otro, y si uno se sienta a ver, descubre que sí vuelve. Las personas más ancianas normalmente son las que tienen la experiencia de haber transitado y haber visto cómo las cosas finalmente se acababan repitiendo. Entonces, saber que las cosas se repiten le da a usted otra perspectiva. Es la perspectiva oriental. Nosotros tenemos esta perspectiva de que, digamos, lo escrito, escrito está y que nunca más se va a repetir, ¿no? Punto final, ¿no? Tenemos esa sensación de que si a una oración le ponemos un punto final, se acabó. Se acabó. Eso no vuelve. Se fue para el pasado. Y sin embargo, ya vimos en otros programas cómo el tiempo va en varias direcciones, va hacia adelante y también va hacia atrás. Es decir, el presente continuamente busca convertirse en futuro, el pasado busca convertirse en presente, pero el futuro, a medida que se va volviendo, que va ocurriendo, ¿no? Que se va cumpliendo, se convierte en presente, y el presente, a medida que va transcurriendo, se convierte en pasado. Por lo tanto, el tiempo no es algo que funciona en una sola dirección. Así que nos damos cuenta de que es este mito que decían algunos, como Nietzsche, del eterno retorno. Todo regresa. Tarde o temprano, no se preocupe que usted va a encontrarse con el mismo tipo de mujer del cual se arrepintió de haberse unido la vez anterior. Se la va a encontrar. En los ojos de otra y con la cara de otra, pero se la va a encontrar. El mismo tipo de jefe que usted detestó haber tenido, tarde o temprano se lo va a encontrar. ¿Por qué? Bueno, porque su naturaleza no cambia, es decir, varían detalles. Entonces las cosas tienden a regresar. Entonces, dice en estas reflexiones introductorias, Coelet dice, de algunas cosas se dice, mira, esto es nuevo. Sin embargo, ya sucedió en otros tiempos, mucho antes de nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos, y lo mismo pasará con los que vengan. Sus sucesores no se acordarán de ellos. Es decir, si tuviéramos una memoria muy amplia, podríamos recordar cosas que sucedieron y las veríamos acontecer ahora. ¿Vio ese dicho que dice que un pueblo sin memoria está condenado a repetir sus errores? Bueno, imagínese un ser humano que no se acuerda lo que hizo, está condenado a repetir sus errores, pero igualmente está condenado a que le vuelvan a pasar algunas cosas con variaciones. Las cosas siempre van a variar, pero ocurren una y otra vez. ¿Y qué nos da eso? Esa percepción, una relativización. El joven, que no tiene memoria porque es joven, siempre le parece que todo lo que ocurre es maravilloso porque es único, ¿no? Es lo que yo acabo de hacer, qué grande que soy, salté como nadie, corrí como nadie, nadé como nadie, nunca antes nadie lo hizo así. Hasta que viene el abuelo y le dice, por ejemplo, Pedrito, mira, el abuelo tiene 87 años. ¿Y sabés cuántos vio como vos nadando así, corriendo así? Nah, no solo de este país, sino de muchos países. No te preocupes, Pedrito. Bueno, sos único, sí, sos único. Vos dale con esa idea. Ya algún día te vas a dar cuenta de lo que el abuelo te está diciendo. Y Pedrito seguramente sigue adelante pensando que el abuelo se habrá tomado demasiadas de las pastillas que toma y por eso dice insensateces. Pero en realidad cuando pasen los años se irá dando cuenta de que no, de que en realidad no hay nada nuevo bajo el sol, que sí, hoy en día tenemos avances tecnológicos geniales y que nos parece que estamos en la cúspide de la tecnología, pero sin embargo cuando sus abuelos o bisabuelos vivían en otras épocas también había otros avances tecnológicos que ellos también pensaban que eran los mejores y los únicos y que nunca la ciencia iba a avanzar más que eso, porque no había algo tan maravilloso como, no sé, ¿qué se le puedo decir? Algo de esa época que fuera impactante, que fuera nuevo. Y después fue superado por un montón de otras cosas. Así que hoy, ¿qué sensación tenemos? La misma. ¿Y qué sensación tiene usted hoy cuando se mira, cuando no se mira, mire, cuando no se mira en un espejo? Si yo le pregunto, ¿cómo se siente? ¿Qué siente que usted es?
usted me va a responder que siente lo mismo que sentía cuando tenía 15 años o 20. En realidad no varió. Varía, si usted se mira en el espejo, su imagen física. Más arrugas, no sé, más achaques físicos, pero interiormente usted siente que nada cambió. Esto es lo que descubrió Coelet. Y es devastador darse cuenta de esto. Por eso la naturaleza otorga a los ancianos, a los que tienen más experiencia, esta sensación, que es la sensación de recolectar un montón de eventos a lo largo de la vida y darse cuenta de que por contraste y comparación, que no valen tanto la pena. Entonces esto genera como una suerte de desinterés, de relativización, cosa muy saludable hoy en día, porque nosotros vivimos demasiado metidos en nuestras pequeñas cosas. Nos parecen que esas pequeñas cosas son colosalmente importantes. Entonces es normal, como le decía, en una conversación, en un foro, en una discusión de jóvenes, que haya mucho acaloramiento porque a todos les parece que el líder político de ahora es el líder y que nunca hubo uno como este y que esta es la oportunidad, ¿no? Colosal, hasta que viene un anciano, se mete en la conversación y dice, no, no, ¿sabés la cantidad de líderes políticos como este que yo vi? ¿Y sabés cómo terminaron? Todos se corrompieron. Entonces, al anciano normalmente lo echan por depresivo, ¿no? Por arruinarle la fiesta a todos los demás, y los demás siguen encantados con sus ideas y al viejo lo mandan a su casa. Pero bueno, es normalmente como ese café bien cargado, bien amargo que toma aquella persona que se pasó la noche de juerga y que necesita bajar a tierra, necesita salir de su encurdelamiento, de su borrachera, ¿no? Y volver a pensar claramente. Entonces, ese pensar claramente, lo que algunos llaman el pesimismo, ¿no? Que es el realismo, es la capacidad de comparar y darse cuenta que las cosas justamente no son nuevas. Por eso empieza el Eclesiastés ya así devastadoramente diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es vanidad, todo es correr tras el viento, lo que pasó volverá a pasar, lo que ocurrió volverá a ocurrir, no hay nada nuevo bajo el sol. Con esto, Coelet no puede iniciar ni una relación amorosa, no puede empezar una carrera de estudios, no puede iniciar un proyecto laboral, porque quien piensa así no se motiva por nada. La única manera que usted y yo tenemos de motivarnos por algo es creer que vale la pena. Y ese creer que vale la pena es creer que esa cuestión es importante. Y para creer que es importante tenemos que pensar que es única. Usted se quiere comprar un par de zapatos porque piensa que esos zapatos son la cuestión. Ahora va a venir una persona normalmente mayor y le va a decir, mira, María, esos zapatos, ¿sabes qué? Ya yo me he comprado 8.000 zapatos en mi vida y cada vez que me compré uno yo pensaba que era la gloria, ¿viste? Y no, después de un tiempo me di cuenta que eran una porquería como todos los demás y que me sentía el mismo tonto de siempre. Pero claro, María piensa que todavía que ese zapato es, y se lo va a comprar, y va a hacer todo el esfuerzo. Entonces, normalmente la existencia elimina a los viejos, es decir, hoy en día la tecnología prolonga la vida hasta los 85 por ahí, pero bueno, antaño nadie llegaba a los 85 normalmente, y la naturaleza se deshacía así de aquellos que se volvían de esta manera, se volvían realistas, y dejaba que quedaran sobre la tierra los idealistas, aquellos que sí creían en las cosas. Así que vamos a ver cómo se apaña, como se dice, Coelet, luego de comenzar así. ¿Qué es lo que hace? Porque va a iniciar, ¿sabe qué? Una investigación. El tipo se va a poner a investigar, pero no leyendo libros, de manera muy práctica. Él va a iniciar una investigación porque él lo que quiere descubrir es de qué va la vida, para qué estamos acá, ¿no? Él ya descubrió que todo es vanidad de vanidades, que nada conduce a ninguna parte aparentemente, que todo es relativo, que si lo miramos con un poquito más de ojo, descubrimos que las cosas no valen tanto la pena como creíamos, que son ilusión, que son maya, ¿no? Como dicen los hindúes, ¿no? Todo es esa maya, esa gran ilusión que nos convence de que nuestras palabras son especiales, únicas, ¿no? Palabras como amor, eterno, como, no sé, metas, como futuro,
palabras así, ¿no? Como coche, casa, perro, gato, lo que usted quiera. Todo eso nos parece importante. Entonces, aquí lo pone en duda Coelet, y cuando regresemos del intermedio musical, vamos a ver cómo lo investiga y a qué conclusiones llega. Porque este libro, recuerda, está en la Biblia, le estoy diciendo. No le estoy hablando ni de Platón, ni de filósofos griegos, le estoy hablando de un judío que se data esto en el 300 al 200 antes de Cristo, pero bueno, no se sabe, como le digo, quién lo escribió y tampoco se sabe la época exacta, pero forma parte del Tanaj, que es la recopilación de textos que se entienden canónicos dentro del judaísmo. Vamos a escuchar una versión en bossa nova, a ver, que ponemos en estéreo, que se escucha medio mal, ahí. Siguiendo la luna, versión en bossa nova o chill out de una canción de los fabulosos Cadillac. A ver, ya volvemos con más el Eclesiastés y estos planteamientos de vida,